Gracias a Dios por sus padres, por ese entendimiento y esa comprensión que nos da Dios. Hoy, en mis años, lo mejor que me pasó fue eso, lo que yo recibí dentro de la iglesia. Que mis padres me hayan expuesto y me hayan entregado, como decía la hermana, como Ana, ¿no? Nos entregaba al Señor, ¿no? Como a Samuel. Qué bendición, qué tremendo. Porque luego, pues, son niños que van a honrarte de una forma especial. Así que estamos alegres. Yo un poco triste, ¿dónde están mis hermanos? Dios mío, unos enfermitos, otros marcharon, pero bueno, aquí estamos mis hermanos para glorificar al Señor, representando a los que faltan también. Así que el Señor traiga sanidad sobre nuestros hermanos enfermitos y guarda a los hermanos que han salido de viaje también. Amén. Hoy voy a compartir una palabra que la he titulado Dad y se os dará. Vamos a ir a Lucas, por favor, al capítulo 6. Vamos a leer en el capítulo 6 de Lucas. Versículo 37 y 38, el que pueda, por favor, pues se pone de pies. El que no, no pasa nada. Y el texto habla referente a juzgar a los demás. Y dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta mañana, oro, clamo y gimo, Señor, con la gran necesidad que tenemos de verte, de oírte, de conocerte por medio de tu palabra. Escribe tu palabra en nuestra mente y corazón. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser un pueblo que no solamente te honre de labios, sino que te adore en espíritu y en verdad con el corazón. Trae el respaldo, la unción, la gracia, la dicha y el denuedo, Señor. Dame espíritu de sabiduría y revelación en esta mañana. Ayúdanos a comprender lo que tú nos quieres decir y a mí el poder explicar. Reconozco que soy siervo inútil y que sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Podemos tomar asiento, por favor. El Señor me inquietó con el versículo 38. La Biblia, mis hermanos, revela que nadie debiera de preguntarse qué hace aquí. Una vez que alguien llega al Señor, a lo largo de mi vida, pues me he encontrado con muchas personas que dicen que no saben lo que Dios quiere con ellos. Nunca debiera de un cristiano pues poder decir eso. Porque la Biblia habla de forma específica en cuanto a ministerios, capacidades, talentos, dones. Pero también Dios habla en un contexto general. Hay generalidades, yo lo llamo las generalidades de Dios, cosas generales. Dios no deja a nadie fuera de sus propósitos. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, la voluntad de Dios, esto es algo general, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es para todos. Dice en el versículo 7 del mismo capítulo, dice que Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación.
¿Qué quiere decir con santificación? Lo que quiere decir es que tú te consagras y te purificas a las cosas de Dios. Te apartas para lo de Dios. No es que vayas a salir del mundo, sino dentro del mundo, de tu contexto personal, interpersonal, te santificas para Dios. Por ejemplo, Jesucristo dijo que Él se santificaba a sí mismo en los discípulos. Y tú puedes pensar y decir, oye, ¿tú te santificas en Pedro, que cortaba una oreja, que tenía un carácter tan fuerte? ¿Te santificas en Juan y en Jacobo, que estaban pidiendo fuego del cielo para que consumiera a la gente? Él se santificaba, y vamos a ver un poco eso. Por ejemplo, el Señor le dijo a Pablo que su poder se perfeccionaba en su debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que el texto dice, dad y se os dará. Fíjate que aquí hay una promesa divina, aquí hay una bendición espiritual y celestial. Lo que está diciendo el texto, si tú eres capaz de dar lo que Jesús estaba enseñando en este texto, entonces tú vas a recibir de Dios una recompensa. O sea, es decir, aprender a dar a los demás me va a colocar a mí en una posición donde yo voy a recibir una cosecha. Ahora, Jesucristo personalmente, ¿qué fue lo que dio? Él dio su vida, cargó con un castigo, permitió la humillación, se despojó cuando estaba en gloria con el Padre. Él nos ha dado su reino, nos ha dado vida eterna, nos ha dado una relación incondicional, nos ha dado su palabra, su espíritu, nos ha dado moradas eternas en el cielo, nos ha dado ángeles para favorecernos en el servicio, nos ha dado economía, ropa, comida, nos ha dado el privilegio de poder disfrutar lo que es una familia, las amistades, y así podemos seguir y seguir y seguir lo que Él nos ha dado. Principalmente, lo que Él ofrendó fue su vida, fue su cuerpo. Él es el cordero sacrificado, Él es la ofrenda que complace el corazón del Padre. Él era justo, Él era perfecto, Él era santo, pero Él se da en la cruz del Calvario por nosotros. Toma un castigo que no podemos entender para que usted y yo hoy disfrutemos de una paz en el Espíritu, teniendo la convicción y la certeza de que somos salvos. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? ¿Y cuánto estamos dando tú y yo? No solamente lo que estamos dando tú y yo, sino de qué forma lo estamos dando. Porque una cosa que descolocó en Jesús fue que lo hizo totalmente diferente a los sumos sacerdotes, a los fariseos, se pudiera decir a los líderes pastorales, religiosos de la época. No lo hizo imponiendo, sino impartiendo. No lo hizo exigiendo, sino ayudando. No lo hizo condenando, sino justificando. Por lo tanto, ¿qué estamos dando nosotros y de qué forma lo estamos dando? Porque en todos hay una tendencia a dar exigiendo. No a dar encima muriendo. Por lo tanto, dad y se os dará. Fíjense que el texto que hemos leído nos transmite la necesidad de ser humildes y prudentes cuando valoramos la forma de ser y la forma de hacer de los demás. Porque todos vamos a necesitar la tolerancia de los demás.
Todos vamos a necesitar la condescendencia de los demás. ¿Qué es dar? Dar tu vida, dar lo que eres. No solamente lo que tienes, sino es dar tu forma de ser en Cristo. Dar tu tiempo, dar tus sentimientos, dar tus emociones, dar tu vida, como lo hizo Jesús. Y Él está diciendo, dad y se os dará. Y entra en un contexto de juicio y de condenación. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuidado, ¿cómo vas a dar? Y cuidado, ¿cómo lo vas a hacer? Porque en todos hay una tendencia a cuando hacemos, nos volvemos exigentes como aquellos que cumplían la ley. Por eso dice la Escritura que la ley produce ira. Porque tú te esfuerzas mucho por conseguir algo y luego llega alguien, disfruta de lo mismo que tú y a lo mejor no está esforzándose igual que tú, entonces tú tiendes a exigir. Lo que te dice la gracia es que lo que le está pasando a esa persona es que el Espíritu Santo todavía no lo ha logrado. Eso es lo hermoso. Y eso es lo difícil para nosotros. Así que el problema que plantea el texto, en lo que venimos hablando, es en un juicio hipócrita, una condena de miras cortas y un espíritu que no perdona. El texto nos advierte a discernir, a diferenciar, que es lo que significa juzgar aquí, discernir, hacer la diferencia entre lo que es santo, inmundo, lo que está bien, lo que está mal. Dice Corinto que el espiritual todo lo juzga, todo lo discierne, todo lo diferencia. Pero eso hay que darle una balanza correcta. Entonces, lo que nos advierte el texto es que debemos de discernir, diferenciar, juzgar cuidadosamente, valorando el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en los demás, comprendiendo lo mucho que nos falta a nosotros. La idea que expresa la palabra hipocresía es fingirse a otra persona. Como si nosotros no necesitáramos la intervención de Dios, hacemos una crítica dura, sin valorar nuestros grandes fallos. Juzgar, mis hermanos, es emitir una resolución condenatoria. Es cuando el juez pega con el mazo y emite la resolución, el juicio. Te cayeron 10 años, 20 años, usted va al infierno, muerte eterna. Cuando hay juicio, ya no hay esperanza. Pero estamos en el año agradable del Señor. Ahora hay esperanza, hay salvación, ahora hay restauración. Y el texto nos da unos ojos de cómo nosotros debemos de mirar las cosas. El texto nos hace un llamado al perdón, mis hermanos. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Esto no es un texto para tolerar el pecado y que cada uno haga lo que quiera. Dios levanta ministerios en la iglesia para poder legislar, impartir, aconsejar, instruir, exhortar en una medida correcta. Pero estamos hablando de forma general en el contexto de nuestro crecimiento, de nuestra santificación, de nuestra madurez y desarrollo. El texto nos hace un llamado al perdón. Eso me dice a mí, mis hermanos, que es muy probable que cuando yo estoy en una posición de dar, en una posición de recibir, cuando yo estoy en una posición en la que estoy discerniendo, es decir, estoy poniendo la vara de medir, eso significa pesar la actitud de los demás, pesar lo que me está rodeando. Eso me dice a mí que cuando el Señor dijo perdonad y seréis perdonados, eso me dice a mí que en este contexto va a ser muy probable que yo voy a tener que enfrentar mi propia resolución
dentro de un conflicto emocional a causa de los efectos, fallos y errores de mis hermanos y mis hermanas. Eso es lo que está transmitiendo el texto. Es muy importante que expongamos lo que la palabra quiere decir, que indaguemos, que rasquemos en la Escritura para ver qué quiere transmitir, qué era lo que quería decir Jesús. Entonces, perdonad y seréis perdonados. Eso quiere decir, mis hermanos, que si no perdono tengo un gran problema, porque tampoco a mí me van a perdonar. Y te aseguro que tú y yo lo vamos a necesitar. Porque hierro con hierro se aguza. Cuando estamos en un proceso de santificación, fallamos. ¿Con quién me voy a estrellar yo? ¿Contigo? ¿Con quién te vas a estrellar tú? Conmigo. Así, unos con otros. Ustedes saben la de problemas que hay muchas veces con los caracteres, con las cosas, nuestras formas. A veces somos muy espontáneos. Decimos, Santiago dice que ofendemos muchas veces y no nos damos ni cuenta. Esto es muy importante lo que está transmitiendo este texto, mis hermanos. Perdonad y seréis perdonados. La Biblia dice que si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. Fíjense, mis hermanos, una cosa. Pongamos Mateo capítulo 6, versículo 15, por favor. O sea que estamos en un contexto en el de que yo no debo juzgar, no debo de condenar, sino que yo debo de perdonar, porque tengo la necesidad de ser perdonado en un contexto en el que yo tengo que estar dándome. Y en ese contexto es que yo soy posicionado para recibir la cosecha que tiene Dios. Una cosecha, una bendición, que es una medida buena, apretada, arremecida y que rebosa. O sea, mis hermanos, ¿ustedes se imagina a Jesucristo ahí en medio de todo? Dice el texto que sabía lo que había en el corazón de todos. Y él dijo, yo no tengo necesidad que nadie me dé testimonio de lo que hay en las personas. Ustedes saben, mis hermanos, lo que es la omnisciencia. Poder escuchar lo que hay en nuestro corazón. Usted se imagina que nosotros nos escuchamos lo que hay en el corazón. No lo que estoy hablando, sino que yo pudiera verte en tu corazón. Que yo pudiera ver lo que realmente hay en ti. Qué bueno. Arde Troya, como se dice, diría, uy, el impío este. Oye, fíjate qué pecadora. Lo que acaba de pensar que... ¿No? ¿Te imaginas Jesús? No trató a la gente de acuerdo a lo que había en el corazón, sino que los trató de acuerdo al propósito del Padre, que era llevar muchos hijos a la gloria, deshacer las obras del diablo y revelar la vida y la inmortalidad. Ese era el propósito. Él no se dejaba, por eso a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él siempre tenía un discernimiento, él siempre se estaba dando, él se entregó por nosotros, él es el experimentado en quebranto. Esa palabra quebranto en el hebreo es que experimentó nuestra enfermedad psicológica, emocional, almática y emocional. Él nunca estuvo enfermo, él nunca experimentó su enfermedad porque nunca tuvo pecado, experimentó la nuestra. Y él siempre se estaba dando puesto en la esperanza del Padre. Pero sabía lo que había la gente. Lo difícil es cuando tú y yo damos, o cuesta dar, cuando tú ves un pecador, un impío, que está haciendo lo malo. Pero vamos a hacerlo algo más fácil, algo más normal. O sea, a veces nos cuesta darnos entre nosotros porque cometemos unos errores. Algo normal. Tampoco algo drástico porque las relaciones deben de ser saludables también. No se tolera cualquier cosa tampoco, ¿no? Pero siempre es la medida en cómo tú te vas a dar. Porque Jesús estaba delante de ladrones, delante de un asesino, delante de prostitutas, delante de estafadores, delante de gente de lo peor. Pero él
permeó la sociedad como la luz del mundo, se metió en medio y ahí resplandeció, dándose. Dando y cumpliendo la voluntad del Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Romanos capítulo 4, por favor, versículos 6 y 8. Fíjense, mis hermanos, si tú no perdonas, tú no eres perdonado. Verás lo peligroso que es esto. Verás. Fíjate, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjense en esto. Mira lo que hace nuestro amado Señor. Te perdona de tus pecados, te perdona de tus iniquidades. Tú no has dicho nada. O sea, vamos a ver, que Jesús murió hace más de 2000 años. Que usted ni existía, ni yo tampoco. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Fíjese lo que usted y yo hemos vivido y por donde hemos pasado y las veces que hemos tropezado, caído y hemos pecado contra la santidad de Dios. Él no te inculpa de pecado, pero encima te atribuye justicia sin obras. Esto es lo que se llama en la doctrina de la salvación la pura gracia. O sea, la gracia irresistible te atribuye justicia. Y sigue hablando diciendo que si tú aportas una obra ya no es gracia. O sea, fíjate, mis hermanos. O sea, ¿por qué estamos leyendo esto? Fíjate que si yo no le atribuyo a mi hermano justicia en su error, eso me incapacita para perdonarlo. Es decir, si yo en la vida de mi hermano no soy capaz de valorar a Jesús, ni la obra que el Espíritu Santo está haciendo en él, entonces corro el riesgo de que Dios deje de atribuirme la justicia y de que me perdone. Amén. Usted sabe lo que es que tu vida, mis hermanos, nosotros por desgracia hemos conocido gente que no perdonó, y usted no sabe las raíces de amarguras que han llegado a su corazón. Te destruye es tan fuerte la raíz de amargura que la Biblia nos instruye a los pastores que debemos de detectarlas y tratar con ellas dentro de la congregación, porque rompe toda la iglesia. Una raíz de amargura es tremendo, es de las cosas más infelices que le puede hacer a una persona. Y te está diciendo el Señor, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Ahora, imagínate que tú vas, le pides perdón al Señor: Padre, perdóname, me he arrepentido, pero claro, como tú no perdonaste a ese, Él no te está perdonando. Tu vida de arrepentimiento ha sido neutralizada. Es decir, la justificación está siendo neutralizada. Tú sabes lo que es quedar a los ojos de la ley delante de un Dios santo por la eternidad. Consecuencias tremendas. Si usted y yo estamos disfrutando de las promesas divinas de Dios, es porque Él nos justifica, nos perdona, nos atribuye justicia sin obras. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de santificación, del desarrollo entre nosotros. Estamos hablando de darnos en ese propósito, en esa intención. Perdonar, mis hermanos, yo no hubiera podido llegar hasta aquí si no fuera por las veces que pequé contra gente y las veces que me perdonaron dentro de la iglesia. No pecaba de forma premeditada, sino fallaba. ¿Cuántas veces? Es tan importante.
Si usted está viendo un pecado de alguien, si usted está viendo fallos, no estoy hablando de un pecado deliberado, pecaminoso, de alguien que está fornicando, adulterando, robando, mintiendo, traficando, lo que sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si usted está viendo fallos en su hermano, es porque el Señor le está dando ojos para verlo, para que tú le des testimonio, lo ames, lo sostengas, lo soportes, calles de amor, y para que tú te santifiques en él. Y para que el poder de Dios en ti se perfeccione en el error de tu hermano. Amén. Ser edificados y aprender a través de ministerios y dones es muy fácil y muy bonito. Pero aprender a través de errores, fallos, tribulaciones, oprobio, persecuciones, eso es complicado. Se complica más. La Biblia está llena de historias donde la gente aprendió a través de errores, a través de fallos, a través de gente que se estrelló con ellos. Eso es más complicado. Por eso el Señor te da un arma espiritual, que es el perdón, para que nadie se quede con tu cosecha, para que tú puedas continuar dándole el paso al Señor. Perdonar trae la recompensa de Dios, con una buena medida, apretada, remecida y rebosando en el regazo. Fíjate que la idea en el griego, en este versículo 38, es la de un bolso, una bolsa, un saco, en el que se metió la bendición y encima se aprieta, se oprime para que entre más. Una buena, gran medida. Lo máximo posible, y por si no fuera suficiente, es remecida, que lo que esto significa en el griego es cuando tú coges un paquete, un saco de arroz, de harina, de azúcar y lo golpeas. ¿Usted ha visto cuando golpea que no entra el azúcar y le da golpe y se acomoda y va bajando el nivel? Pues encima el Señor lo que hace es golpea el saco de tu bendición, le da toques para que baje hasta que esté rebosando, se salga por los bordes. ¿Quién quiere esa bendición? Amén. Mis hermanos, eso es real. Eso es para esta vida, para esta tierra. No solamente, no está hablando de la vida eterna, está hablando aquí. Atiende esta palabra, mis hermanos, como decía la hermana, porque se desata la bendición. Cada vez que te alineas a principios espirituales bíblicos, hay bendiciones que se desatan de una forma impresionante. Y las vives, y las experimentas, y se materializa en usted. Estamos hablando de forma general, luego hay casos específicos que hay que analizar y tratar desde un punto de vista pastoral. Entonces, fíjese que Dios nos galardona, ¿no? Dice Hebreos 11:6 que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es Dios? Dios nos galardona. El que deja algo para servir a Dios, dice Mateo 19:29, que recibe 100 veces más en esta vida. Fíjate que Juan 10:10 dice que Jesús vino a darnos vida en abundancia. Ahora, Dios nos galardona cuando lo buscamos con fe. ¿Usted sabe lo que yo estoy buscando? Lo que yo busco aquí como pastor. Mi esfuerzo, toda mi energía, todo el tiempo, todo lo que yo hago, después de los años, ¿usted sabe lo que yo busco? Yo busco a Jesús en usted. Eso es lo que yo busco. Mi galardón viene de esa búsqueda. Yo estoy buscando a Jesús en usted. No digo que no lo haya encontrado y que usted no lo tenga y que no haya medida. Pero mi trabajo es ese. Sembrar tu vida, enseñar tu vida, ayudarte a prosperar tu vida, aportar mi granito de arena por la gracia de Cristo. Para que usted, como la espuma, suba. Y en este contexto se nos dice que conforme tratemos a los demás con las mismas normas, así seremos tratados.
se nos va a aplicar los mismos parámetros. Con la misma medida con la que medís, con la misma medida con la que tú pesas y juzgas, os volverán a medir. Esto es un principio espiritual y aquí no hay escapatoria. Usted puede ver en un semáforo a alguien blasfemando la vida de otro. Y en el siguiente cruce hay otro que lo blasfema a él. Usted puede ver una persona estrellándose con otra, maldiciendo, agrediendo, pero luego a esa la está esperando otra medida. Porque son leyes espirituales. La palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no puedo esperar que yo critique a alguien y yo no esté recibiendo crítica. Que yo maldiga a alguien y no me estén maldiciendo. Yo no puedo esperar no dar y que me estén dando por detrás. O sea, dando, bendiciendo mi vida. Dad y después se os dará. Así que el texto, mis hermanos, te está implicando en el desarrollo espiritual de los demás. Y no hay escapatoria, no quieras escaparte. Porque ya te implica. O sea, tú analizas el texto y el texto te está implicando, lo único que te está dando la herramienta. Y luego encima, Dios, como es así de bueno, y Dios, como es tan maravilloso, encima te provoca el amor y a las buenas obras con promesas. Y si das, yo te voy a dar, te voy a bendecir. En esta vida, en esta tierra, tus ojos lo van a ver. O sea, el texto te implica en el desarrollo de los demás. No puedes evitarlo. Lo que sí que te invita es a ser generoso y tolerante. Perdonando, comprendiendo, apoyando, soportando, sobrellevando las cargas de los demás, callando de amor, no midiendo para lastimar, siendo bondadoso, misericordioso, estando ahí para, no sé, tantas cosas. En la medida en la que tú te implicas con los demás, va a ser la medida de la implicación que tú vas a recibir de los demás para tu crecimiento y desarrollo. Mis hermanos, nosotros estamos en la escuela del liderazgo. Hay líderes en potencia en esta casa. Líderes se están levantando. ¿Por qué? Porque están atendiendo al llamado de Dios. Mis hermanos, os voy a contar algo. Un pastor enseña a la iglesia. Uno le enseña a muchos, pero ese uno aprende de todos y de los muchos. Esa es la bendición de un líder. Y debiera de ser la bendición de un líder. O sea, el líder se levanta para enseñar a muchos, pero tiene que estar preparado para aprender de todos. No es lo mismo es que usted señale a todos a que todos le señalen a usted. Diferente. Esa es la bendición de un pastor y de un líder. Cuando usted sube, crece, si es capaz de balancear esta forma y este espíritu. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en su debilidad. O sea, Jesús lo estaba haciendo, yo me santifico en ellos. Mis hermanos, uno tiene que ser machacado una y otra vez. No digo que alguien tenga un problema, él está afligiendo un problema. Estoy hablando de la santificación y de la voluntad de Dios. Estoy hablando cuando las cosas están en los procesos, están en los caminos. Uno tiene que ser machacado una y otra vez. Ustedes saben, el pueblo de Israel, mis hermanos, tenía que machacar el fruto del olivo para traer aceite para la lámpara. Hoy la lámpara somos nosotros. Y muchas veces el ser machacados nos lleva a Dios exclusivamente. Mis hermanos, y lo que nos machaca
muchas veces son los errores y los defectos que hay entre nosotros. Estoy hablando por norma general. Usted, ¿cuántas veces hemos visto errores, mis hermanos, que pueden ser insignificantes? Y fuimos súper ofendidos. Dijimos, uy, fíjate este hermano, ni me saludó, ya ves tú de problema, oye. Oye, fíjate que este hermano nunca me dijo, oh sí, vaya, qué drástico. Hasta gente se separa de la iglesia. Cada uno, el problema es, uno se rompe un brazo y es lo más grave, otro se rompe una uña y es lo más grave. O sea, cada uno en su sufrimiento, en sus cosas, es lo más grave. Pero aprender, ser machacado de los errores y los errores y los defectos de los demás, machacan tu carácter, destruyen tus defectos. Aprender, como decía, a través de la excelencia de los demás es bonito y fácil, pero aprender a través de los defectos de los demás es complicado, pero necesario. De hecho, los desiertos y los procesos difíciles de la vida es lo que realmente nos da grandes pasos en nuestra vida espiritual. Amén. Esos procesos difíciles, duros. Y encima tengo que estar dando. Es complicado, pero Jesús es mi testimonio. Jesús es el que a mí me enseña. Eso no quiere decir que yo estoy tolerando. Lo que Jesús no estaba tolerando lo que hacía la prostituta, lo que hacía el estafador, lo que hacía el asesino, lo que hacía los que extorsionaban. No, Jesús no toleraba eso. Convivía con ellos transmitiendo la vida del Padre, la vida del reino de los cielos. Hay que tener templanza, hay que estar bien posicionado. Fíjense, mis hermanos, Lucas capítulo 6, en el que estamos, versículos del 39 al 42. Arreglo seguido donde estábamos. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Sí, por eso dice perdonar. El perdón tiene una connotación de que tú pasas por alto, como el Señor dice, ¿no? Él pasó por alto la ignorancia de nuestros pecados, ¿no? Imagínate que en ese conflicto emocional eres una persona que sirves, una persona que vives entregado, dándote a la iglesia y pues sufres el agravio. Mis hermanos, está mal que yo lo diga, pero yo he experimentado traición, crítica, oprobio, menosprecio a unos niveles, pero yo tuve que comprender que lo que Dios estaba era machacando mi carácter, un proceso de años, mis hermanos. De las cosas más difíciles que yo he experimentado es el menosprecio. Cuando tú te esfuerzas mucho, ves el poder y la gloria de Dios en las vidas y luego te menosprecian como si fueras un pingajo, como si no fueras nadie. Y te dan ganas de plantarte y decir, uy, ¿a qué saco al viejo Sergio? ¿No? Y Jesús me está diciendo, ¿ves? Por eso lo estoy permitiendo, por esas intenciones. Y yo, es verdad. Pero, ¿saben lo que duele?
¿Cuántas veces no vi a mi padre, a mi madre llorando, a mi esposa llorando, a mi hermana llorando? Nuestros líderes llorando, derramados, traición, menosprecio, como si fuéramos una... Es necesario, porque el fruto tiene que ser machacado. Proyéctame Éxodo 25, versículo 6. ¿Dónde están las vírgenes sensatas aquí? Y le dice Dios a Moisés, oye Moisés, dile al pueblo que traiga una ofrenda voluntaria, de corazón y con generosidad. Dios no acepta una ofrenda que no sea así. Y la gente traía sus aceitunas, sus olivas, para machacarlo, para el aceite del alumbrado en el lugar santo. Nosotros somos el templo y tenemos un lugar santo. Y el fruto tiene que ser machacado. Ese fruto, cuando tú lo machacas, produce el aceite para que tu lámpara, tu vida espiritual se mantenga encendida. Romanos capítulo 11, versículo 17. Dad y se os dará. A veces emitimos juicios muy duros, resolutivos, porque así complacemos nuestros conflictos emocionales. Decimos, el tal es como si estuviera destinado a lo peor, ¿no? Hay una resolución, como si no hubiera esperanza para él. Sin embargo, yo estoy disfrutando de la presencia de Dios. La hay. Esa persona tendrá que sufrir sus consecuencias. Me mantengo firme, sigo dando mi vida para Cristo en el orden del Señor con sabiduría. ¿Te toca sufrir, llevar el conflicto? Sí, te toca. Solamente que eso te va a ayudar como a Moisés a ser la persona más mansa de la tierra. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Usted y yo hemos sido injertados en el Señor. Lo que vamos a dar va a ser aceitunitas. Ese es nuestro fruto, aplicado espiritualmente. El Espíritu Santo que lo ve dice, ese fruto hay que machacarlo, porque cuando el fruto tú no lo machacas se pudre y pierde su validez. Entonces se machaca y eso produce aceite. No sé, quizá el Señor te lleve en un momento de aflicción a su presencia, en un momento de gozo, en un momento de enfermedad, en un momento de necesidad. Él se vale de lo que sucede para llevarte a su presencia. Nada es por casualidad. Estamos en la cuela de Cristo. Dios es nuestro alfarero y nos está moldeando. Y cada circunstancia que está pasando a mi alrededor me tiene que estar enseñando. Tengo que estar aprendiendo. Y cuando el diablo quiere que yo sea el juez, tengo que decirle, no, el juicio le fue dado a Jesucristo el día del gran trono blanco, no a mí. Yo solamente, inclusive mis hermanos, hemos experimentado divisiones, traiciones, cosas que y el Señor me ha dicho, no mires tu conflicto emocional, mira su error, lo que tú consideras su error y su fallo, y aprende para no cometer el mismo. Porque tú no estás libre de caer en el mismo pecado que es. No te pienses que porque no lo estás haciendo, no puedes caer en eso. Cuidado. Entonces, el texto te lleva a la humildad, a la prudencia, cuando tú vas a meter la vara de medir. Y uno tiene que ser generoso. Y dentro del conflicto tienes que perdonar. Así que, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Mis hermanos, si yo dentro de mi conflicto emocional, imagínese que usted comete un error contra mí.
y yo quiero sacarte ese error, sacarte ese fallo o ayudarte a que quites ese fallo, pero lo hago dentro de mi conflicto emocional. Estoy convencido que no voy a aportar nada bueno, porque te puedo decir algo bueno, pero lo que te voy a transmitir con mi vida va a ser malo, porque estoy dentro de un conflicto, estoy dentro de la viga. Y entonces cuando yo voy a querer quitar la paja de tus ojos, como no voy a medir la distancia, te voy a sacar los ojos y te voy a quitar la poca visión que te queda. Estoy aplicando espiritualmente. Por eso dice que si tú quieres quitar la paja del ojo de tu hermano, primero quítate la viga. Porque el hierro tiene que ver con dureza de cerdo, tiene que ver con conflicto emocional caído. Cuando uno quiere satisfacer ese conflicto de vengarse, ¿no? Es decir, a este le voy a pagar yo diente por diente, ojo por ojo. Bueno, pues no es así. Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja, y tienes que callar. Y es que es así, es que encima tienes que perdonar. Pero solamente Dios está tratando contigo. Solamente. ¿Por qué? Porque cuando usted sea un líder y el Señor ponga a tus manos, vamos a decir, cientos y miles, usted tiene que estar preparado emocionalmente para lo que Dios le va a dar. Porque si no vas a hacer un destrozo. Por eso dice, cuidado, no pongan a una persona neófita en ningún ministerio, porque cayendo en el lazo del acusador, claro, hace un destrozo. Porque se vuelve exigente. Usted y yo fuimos llamados a morir, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. Esa es la realidad. Que se lo digan a José en Egipto. Sus propios hermanos lo vendieron. Pasó lo que tuvo que pasar, pero fíjate cómo Dios le dio Egipto. Fíjate. Cómo lo puso. Cómo lo levantó el Señor con lo sobrenatural. Y luego, gracias a Él, las 12 tribus de Israel se mantuvieron, porque no había comida. Y José, yo no le veo en ningún momento condenar a sus hermanos. Todo lo contrario, lloró. ¿Saben por qué? Porque era lleno del amor de Dios. Porque estaba viendo el propósito de Dios. Porque él estaba diciendo, Dios, no habéis sido vosotros, Dios lo ha permitido para esta hora, para mantener las 12 tribus de Israel. Solamente que yo tenía que pagar el precio. Te va a tocar pagar un precio. Te va a tocar pagar un precio. Ser discípulo de Jesús tiene un costo. Y es así. Él pagó por nuestra salvación, pero ser su discípulo, representarlo aquí, que es la mayor gloria, lo más maravilloso, mis hermanos. Así que un ciego no puede salvar a otro ciego de los obstáculos en el camino. Pero un maestro eficiente puede producir discípulos eficaces a su propia imagen. Así que los que presumen corrigiendo los defectos de los demás, primero debieran de estar mirando sus propios defectos. Cuando somos conscientes de cómo nos trata Jesús, empezamos a tratar a la gente mucho mejor y de la misma forma. Fíjense, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6. Estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Déjalo ahí. Por favor, ¿quién está preparado, por favor, para castigar la desobediencia? ¿Quién tiene la obediencia perfecta aquí, por favor? ¿Que me lo puede transmitir? El Espíritu Santo es tremendo. Es tremendo. Este Espíritu Santo es maravilloso.
Nosotros es que tenemos la vida corta, por mucho que intentemos llevarlo para allá ni con prismáticos. Fíjate el texto lo que dice. Claro, es que en Corinto era tremendo. Tenían todos los dones, todos los ministerios, pero el apóstol Pablo dice, os tengo que tratar como a carnales, como a niños. Fíjate, ¿por qué? Porque el diablo ataca. El diablo quiere atacar, quiere frustrar la santificación de la iglesia, quiere neutralizar la adoración. Por eso habla del ministerio de justificación, de reconciliación y la vida del sacerdote en el templo. Y en esas tres cosas, esto es otras generalidades, usted está implicado y tiene que crecer en ello. ¿Quién le había dicho que tenía el ministerio de la justificación, el de la reconciliación y el del sacerdocio dentro del templo, que es usted? Y eso hay largo ahí para hablar. Pero mira, estando prontos para castigar toda desobediencia y ahora condiciona, cuando tu obediencia sea perfecta. ¿Sabes cuándo eso va a suceder? Nunca. Así que usted nunca va a poder castigar la desobediencia, solamente lo de los padres a los hijos. Con mucho amor y mucha paciencia, sin destruirlos, como dice la Escritura. Fíjate, mis hermanos, ¿qué ha hecho Jesucristo por nosotros, iglesia? Entregó su vida. ¿Qué vas a hacer tú por la iglesia? Porque es la esposa, la niña de sus ojos. ¿Qué vas a hacer por Jesús? ¿Cómo se relaciona Jesucristo con nosotros? De forma incondicional. ¿Cómo nos vamos a relacionar entre nosotros? De forma incondicional. ¿Cuánto nos ha perdonado y nos perdona Dios? Incontable. ¿Cuántas veces nos vamos a perdonar, nos vamos a pedir perdón cuando nos ofendamos y a perdonar? Incontables. Por eso dijo Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Pero Jesús dijo, si viene y te pide perdón. Porque Dios, el que no se arrepiente, no lo perdona. Eso no quiere decir que usted tenga que quedar preso de la falta de perdón. No, no. Perdonar es incondicional, tienes que perdonar. Porque tú te liberas y le haces libre a Él. Hay a veces que la gente viene al cabo de los años y te dice, oye, ¿te acuerdas, Jackson, que te dije una vez y yo te herí y no te pedí perdón? Perdóname. ¿Por qué? Porque ahora tiene la madurez, ahora el Espíritu Santo lo logró. Entonces Jackson me dice, pues no te perdono. Digo, pues necesitas liberación como yo. ¿Me entiendes? A veces no estamos preparados, pero tu humildad, tu prudencia y tu forma de medir me van a dar a mí las posibilidades de crecer y de desarrollarme, y así entre todos nosotros. ¿Cuántas cosas te ha dado el Señor? Te ha dado y te da. ¿Cuánto? Mucho. Al Padre le ha placido darnos el reino. Te ha dado mucho. ¿Cuánto tú le vas a dar a tu hermano y a tu hermana? Es para Él, para glorificarlo a Él. ¿Cuánto te ayuda Dios? Constantemente. ¿Cuánto nos vamos a ayudar entre nosotros? No venimos a consumir, venimos a producir. ¿Consumimos? Sí, consumimos, lo necesitamos, yo necesito de lo tuyo. Pero no podemos ser como perdonad la expresión, como la garrapata, que siempre está consumiendo, siempre está chupando. No, no, venimos a producir. Hay un llamado al liderazgo muy fuerte en este lugar. No eres una casualidad en este lugar, y el Señor está fortaleciendo tu vida para lo que tú vas a tener que enfrentar. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar por el mensaje, por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, gracias por la palabra. Ponla, escríbela a fuego en nuestra mente y corazón, por favor. Siémbrala en lo profundo de nuestro corazón. No haya demonio que la robe, prueba que la seque, ni afán que la ahogue. A los productivos, a uno por 30, por 60, por 100.
Ayúdanos a no cansarnos de dar, Señor. Queremos esa promesa divina. Queremos recibir nuestra cosecha espiritual. Queremos ser como esa espiritual que todo lo discierne, que todo lo diferencia, pero que evita el juicio, que evita la resolución. Creo lo que tú estás haciendo a mis hermanos, Señor. Creo, Señor, fortalécenos en el poder de tu fuerza. Queremos tener tu mismo sentir, tener tu corazón, tu mente, tu forma de ser, tu compasión. Ayúdanos, Señor, llénanos con tu amor, con el fruto de tu Espíritu. Ayúdanos a ir en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya!